Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Hoy les traigo un análisis bíblico acerca de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, este es un movimiento religioso formado en el año 1863 en Estados Unidos, Michigan precisamente. Vemos que hoy en la actualidad tienen más de 14 millones de fieles a lo largo del mundo. Pero bueno, vamos a ver el punto número 1. Guardar el Shabbat. Esto es lo que caracteriza a este movimiento religioso que tienen como principio de salvación guardar el Shabbat. Todo basado en el cuarto mandamiento de Éxodo capítulo 20, donde nos habla acerca de que guardarás el día de reposo para santificarlo. Entonces ellos tratan de guardar el día sábado, que es el séptimo día. Hay un gran problema, hay un gran error. ¿Por qué? Porque ellos quieren guardar el día sábado con el calendario gregoriano, cuando vemos que la ley fue dado con el calendario hebreo. Entonces es imposible. Ellos congregan en lo que conocemos hoy como el día sábado, pero el día sábado no es el Shabbat, el día que Dios había mandado. O sea que ya es imposible poder guardar la ley con el calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque tendría que ser un día martes, un día jueves, un día sábado y así constantemente. Pero ellos, bueno, lo están guardando de una manera equivocada. Enseñan de que al guardar el día sábado, no es guardar el día sábado, es congregar en el día sábado. Hablan de que ellos tienen el sello del Espíritu Santo, mientras que los que se congregan el día domingo tienen el sello de la bestia. Bueno, esto es una mala interpretación de las Escrituras. Vemos que ellos no solamente quieren guardar la ley, sino que quieren cumplirlas, pero les es imposible. ¿Por qué? Porque la ley no la cumplen como está escrito en la ley levítica. Por ejemplo, cuando alguien violaba la ley de no guardar el día de reposo, era apedreado. Entonces vemos que este tipo de leyes no lo toman obviamente. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es que quieren llegar a la salvación cumpliendo la ley, lo que es imposible. Por eso nos vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10, y nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces acá la palabra nos dice que están malditos los que quieren cumplir la ley, porque es imposible, no se puede. Por eso en el versículo número 13 de Gálatas capítulo 3 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En Cristo cae la ley que no pudimos cumplir, pero ellos quieren volver a la ley a cumplirlas a rajatabla. Pero ¿cuál es el problema? No pueden. ¿Cuál es el problema? Que están bajo la ley, están bajo maldición. Punto número 2. No se basan en las Escrituras. Si bien como todos los movimientos religiosos profesan que se basan en las Escrituras, vemos que sus hechos demuestran todo lo contrario. ¿Por qué? Porque utilizan la Biblia más complementos literarios de una mujer, una falsa profeta llamada Elena G. de White. Vemos que esta mujer tiene miles de libros y de todo manuscritos literarios que utilizan interpretaciones personales de esta mujer. La Biblia lo llama como tradiciones de hombres. Pero bueno, en toda su literatura vamos a ver horrores teológicos. ¿Por qué? Vamos a ver que tiene escritos 17 veces más que la Biblia. O sea que multiplica 17 veces las Escrituras. Tiene más de 5.000 artículos literarios, 49 libros oficiales, 55.000 manuscritos. Entonces, todo este tipo de obras literarias que utilizan dicen que son inspirados por Dios. Dicen que son como la Biblia misma y lo toman como palabra fiel de parte de Dios. Pero vemos que esto es totalmente falso. ¿Por qué? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y la palabra nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En estas obras literarias de esta falsa profeta Elena G. de White, vemos que lo único que estamos viendo son filosofías de hombres, huecas sutilezas. Tienen que agregar a las Escrituras, le es incompleta las Escrituras. Lo mismo vemos en los testigos de Jehová. Entonces vemos que estas huecas sutilezas llevan a este movimiento religioso guiarse por los sueños y visiones de una mujer. Elena de White mismo, cuando estuvo viva, dijo: mis escritos son una luz pequeñita que ayudan a alumbrar a la luz grande que es la palabra de Dios.
Vemos que dentro de todo lo que vemos de del género literario adventistas, tuvieron que guardar y esconder los manuscritos vergonzosos. Muchas cosas eran ridículas y las tuvieron que esconder y quemar. Pero hay muchas cosas que han salido a luz y evidencian que son totalmente falsos. Punto número 3. Los fieles tienen una devoción por los falsos profetas. El primero que encontramos es William Miller, este hombre que profetizó la segunda venida para el año 1843, pero al no cumplirse dice que hubo un error, obviamente que Dios fue el que se equivocó, pero iba a ser en el año 1844. Vemos que fue totalmente falso y hubo un gran error. Esto se lo llamó como el gran chasco de 1844 y muchos de los fieles abandonaron la iglesia adventista. Vemos que siempre el movimiento religioso, todos hablan de ver el futuro, todos hablan de ver el fin de los tiempos y siempre es en el tiempo donde les toca vivir a cada uno de estos hombres paganos. Entonces, lo que vemos es que fue totalmente falso. Pero después aparece la sucesora, Elena G. de White, que era fiel de este hombre, y vemos que tuvo más de 2000 visiones y sueños. Sueños y también habían visiones personal. Esta mujer nos había afirmado de que Dios le hablaba a través de un ángel que se acercaba a su habitación en su casa de California, junto a una silla. Pero bueno, todos estos falsas profecías y visiones fueron complementos que el movimiento religioso lo tomó como verdadero y sin cuestionar nada. Vemos que más de 2000 profecías, muchas falsas, algunas dudosas, pero lo que vemos es que las Escrituras, ¿qué es lo que nos dice? Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos dice: «Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio». Esto es lo que estaba haciendo esta mujer, anunciando otro evangelio. Entonces dice: «Os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema». Esto significa sea maldito. Entonces lo que vemos es que las Escrituras nos prohíben, pero vemos que acerca de los testigos de Jehová, los mormones también utilizan este mismo método de hablar con ángeles, de hablar con seres espirituales, y empiezan a hablar y basar sus doctrinas en filosofías de hombres. Cuando vemos que en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, nos dice: «Si el profeta hablar en el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la ha hablado tal profeta. No tengan temor de él». Bueno, la palabra nos está enseñando de que si no se cumplen las profecías, es totalmente falso y no es de parte de Dios. Cuando vemos que de 2000 profecías, la gran mayoría fueron falsas. Por eso vemos que esta mujer es totalmente anatema. Lo que vemos también en cuanto a las profecías falsas de esta mujer, dice que en una congregación predicando, Dios le había dicho de que en su segunda venida, muchos de los que estaban en esa congregación iban a estar con el Señor con sus cuerpos transformados. También nos habla de que el Señor le mostró de que la Nueva Jerusalén jamás será levantada, cuando vemos que en el año 1948 se volvió a levantar como capital de Israel. O sea que es totalmente falso todo lo que estaba enseñando esta mujer. También profetizó que la esclavitud iba a ser revivida y vemos que la esclavitud fue abolida, todo lo contrario. Entonces todos estos escritos nos demuestran que es una falsa profeta. Punto número 4. Enseñan que Jesús es el arcángel Miguel. Acá hay un problema teológico porque los testigos de Jehová, por ejemplo, que es algo muy parecido en cuanto a doctrinas, no son trinitarios, no creen en la Trinidad, creen solamente en Jehová y quitan la deidad de Jesucristo. Jesucristo es una creación, es un hombre solamente bueno. Pero los adventistas creen en la Trinidad, creen en Cristo, pero acá estamos viendo de que dicen que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Acá estamos atentando contra la deidad de Jesucristo, porque Jesús no es Dios, Dios hecho carne. Pero ellos se basan con Daniel capítulo 10 versículo 13, donde el arcángel Miguel es uno de los primeros principales. Utilizan este versículo ¿para qué? Para decir que Jesús es uno de los principales, es uno de los primeros príncipes. Pero vemos que Jesús es el creador, no es un príncipe.
no es el general de los príncipes como nos quieren enseñar. Pero bueno, todo esto es una falsa interpretación. También vemos que en Apocalipsis capítulo 7, Miguel pelea contra Satanás. Y utilizan de que Miguel tenía un ejército a cargo para pelear contra Satanás. Entonces lo que dicen es que Jesús, claro, como tiene gente a cargo, ángeles a cargo, es el arcángel Miguel. Pero vemos que todo lo contrario. Vemos que hasta Satanás tiene gente a cargo. Así que no podemos utilizar esos versículos para decir que Jesús es el arcángel Miguel. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 nos habla de que el Señor en su segunda venida vendrá con voz de mando, con voz de arcángel. Entonces están diciendo que Jesús es el arcángel Miguel que viene, pero también nos dice con trompeta de Dios. O sea que Jesús es Dios, no es un arcángel. Por eso bajarle el rango a lo que es de un Dios creador a un arcángel importante, ya pasaría Jesucristo a ser una creación y no pasaría a ser el creador como nos enseñan las Escrituras. Punto número 5. Enseñan que el infierno no existe. Vemos que igual que los testigos de Jehová, enseñan de que, claro, como Dios es amor, no puede enviar a nadie al infierno. No hay condena de parte de Dios. A muchos predicadores famosos le encanta describir el infierno de una manera tal que captan la atención de los oyentes, lo cautivan. Cuando llega el momento de invitarlo a pasar hacia adelante, la mayoría de las personas pasan no porque el mensaje, no porque comprendieron el mensaje de salvación, más bien por el terror infundido. La Biblia no actúa de esa manera. En la que nosotros encontramos que Dios es un Dios de amor y que todo lo hace con amor. Entonces vemos que los adventistas enseñan de que no hay infierno y que no hay condena. El problema es que solamente están viendo uno de los atributos de Dios, que a muchos les conviene que Dios es amor, pero no hablan que Dios también es justicia. Entonces vemos que empiezan a manipular las Escrituras y nos hablan acerca, por ejemplo, en versículos, acerca del Gehenna y enseñan que una de las traducciones es que es un hoyo, que es un basurero, que es una tumba. Cuando vemos que en las Escrituras, por parte, habla de un basurero que queman basura. Pero en muchos versículos nos enseña de que existe un infierno. En Mateo capítulo 5, versículo 29 nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, en esto nos vemos una aclaración de que existe un infierno. Pero más allá de todos estos versículos que tratan de manipular, cuando vemos que en las Escrituras tenemos muchos versículos que nos hablan acerca del infierno, por ejemplo Apocalipsis 20:13, Mateo 25:42, Apocalipsis 12:12, Marcos 9:43, Números 16, Lucas 16:19, y tenemos muchos versículos, pero de esto tenemos que ver los principios del Dios que tenemos. Tenemos un Dios justo que ha ejecutado los juicios desde el comienzo de la creación. Vemos que Adán y Eva fueron dos personas que habían pecado y que Dios ejecutó los juicios quitándolos de su presencia y del jardín del Edén. Y después vemos a lo largo de las Escrituras cómo Dios ejecuta su juicio constantemente contra el pecado. ¿Cuál es el problema? Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces tiene que haber un castigo por el pecado. No lo digo yo. En Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, muy bien con el criterio de que Dios es amor, sí, pero también es justicia. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, Dios demanda justicia. Y la justicia nos habla del infierno por excelencia, que hay un castigo. Creemos en el Dios de amor, pero también creemos en el Dios de justicia. Punto número 6. La expiación de los pecados por Cristo en la cruz fue incompleta. Esta es una falsa doctrina que enseñan los adventistas con una falsa enseñanza que dice que Cristo no alcanzó la plenitud y la perfección en cuanto a lo que es expiación.
Por eso nos enseñan que hasta el año 1844, siempre toman este punto de referencia, esta falsa profecía, dijeron que en el año 1844 Cristo había estado intercediendo en el lugar santo por los pecadores arrepentidos. Pero vemos que los pecados permanecían imborrables. Todo esto está en el libro de Elena G. de White, el libro del testimonio se llama. O sea que Jesús no podía perdonar los pecados, era incompleto hasta el año 1844. Vemos que dicen que luego cumplido la profecía de los 2300 días, Cristo entra en el último aspecto del ministerio expiatorio y aparece un juicio para poder eliminar el pecado definitivamente. Enseñan de que Cristo en el lugar santo no podía hacer el sacrificio perfecto, como el sacerdocio arónico, que tenían que pagar el pecado por su propia cuenta primero y luego por el pueblo. Pero vemos que esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque nos vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 27, y nos dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Jesucristo no tiene la necesidad, como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto se hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio perfecto es una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. En el capítulo 9 de Hebreos, también versículo 12, nos dice: y no por sangre de machos cabríos y becerros. Acá hay otra falsa enseñanza. Ellos también enseñan que Satanás también es el que lleva los pecados. Vemos que Satanás estaba representado como el macho cabrío. O sea que el macho cabrío de los sacrificios estaba tipificado en Satanás. O sea que lo que enseñan es que el pecado cae en el que origina los pecados, que es Satanás. Totalmente falso, totalmente satánico. En el capítulo 9 de Hebreos, versículo 12, dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. O sea que es falso esto que están enseñando de que Cristo hizo una obra incompleta, habiendo tenido la eterna redención. Entonces acá estamos viendo que Jesucristo hizo un sacrificio perfecto, no como lo que están enseñando los adventistas acerca de que fue incompleto. En el versículo 28 del capítulo 9 también nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya está, no es incompleto. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Los adventistas enseñan que es imborrable el pecado, que Cristo, aunque te perdone, te salva de la ley, pero aún siguen imborrable. Acá está diciendo que no, para salvar a los que le esperan. Entonces acá estamos viendo que esta doctrina es totalmente falsa y hereje. Punto número 7. Los creyentes pasan por un juicio de obras para decidir si son salvos. Acá vemos que empiezan, obviamente que no toman la doctrina de que la salvación no se pierde, porque claro, como los pecados no son perdonados, debemos hacer obras, obras y obras. Entre esto había muchas doctrinas de lo que eran las buenas obras de los adventistas, pero vemos que acá, por excelencia, ellos no son salvos por gracia, sino por obras. Dicen que sí, obviamente que son salvos por gracia, pero necesitan las obras, si no tampoco no se salvan. O sea que el sacrificio en la cruz es imperfecto. Cuando vemos que en Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice que somos salvos por gracia. Gracia significa un regalo inmerecido, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro, yo hice obras, yo hice esto, fui a la iglesia, hice tantas cosas, yo voy al cielo porque me lo merezco. Falso, porque no hay justo ni aun uno.